Hola chicos, vamos a ir comenzando. Pues el día de hoy vamos a revisar principalmente esta parte de la regulación de la presión arterial. Primero nos vamos a ir revisando como ciertos componentes que es importante identificar y sobre todo pues ahí como irlo reflexionando para que de pronto como ciertas situaciones eh, normales o habituales nos queden como más claras. Al final, derivado a que ya saben que de pronto como que mi computadora no es la más eficiente, les dejo cargado un video de YouTube sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quizá primero tendríamos que ver la parte del funcionamiento renal, sin embargo, pues bueno, lo vamos adelantando. La clase anterior estábamos revisando los componentes del aparato circulatorio y cómo funciona, ¿no? El corazón, cómo está compuesto, cómo se da el latido cardíaco, los diferentes momentos que tiene. Ahorita, pues bueno, primero hablamos de la bomba, ¿no? Ahora sí hablar del sistema, ¿no? De toda la tubería que tenemos ahí nosotros. Entonces, en cuanto a la presión arterial, nada más recordando y quedando todos alineados, el corazón, pues recuerden, está el lado izquierdo, el lado derecho, pues el corazón derecho bombea la sangre a los pulmones. ¿Para qué? Para recibir el oxígeno y posteriormente viaja de nuevo al corazón izquierdo. Luego del corazón izquierdo, pues principalmente la sangre ya oxigenada se irá al resto del cuerpo, circulará, llegará a las diferentes células, los diferentes tejidos, y posteriormente viajará de nueva cuenta al corazón derecho, pues para recibir sangre y así. Entonces, aquí un aspecto clave es que la sangre que abandona el corazón izquierdo ingresa en las arterias sistémicas. Las arterias están pues compuestas de una pared elástica muy expandible. Entonces, la presión que se produce por la contracción del ventrículo izquierdo se almacena en las paredes elásticas de las arterias y se libera con lentitud mediante retroceso elástico. Y esto porque este mecanismo mantiene una fuerza impulsora continua del flujo sanguíneo durante el momento de la relajación ventricular. Derivado de esto, las arterias se conocen como el reservorio de la presión del aparato circulatorio. Entonces, ya que va la sangre corriente abajo de las arterias, recuerden que se va haciendo cada vez como más finito, pequeños vasos que son las arteriolas, crean pues un tracto de salida de alta resistencia para el flujo sanguíneo arterial. Y principalmente las arteriolas dirigen la distribución del flujo sanguíneo a tejidos individuales mediante constricción y dilatación, que son selectivas. Esto se conoce como el sitio de resistencia variable. Entonces, aquí les estoy hablando de las arteriolas. Pensemos unos segundos. El diámetro de las arteriolas se regula por factores locales, como las concentraciones que existan de oxígeno, también la regulación que esté efectuando el sistema nervioso autónomo y las diferentes hormonas. Una vez que la sangre fluye a estos capilares, gracias al epitelio que poseen, permite el intercambio de materiales entre el plasma, el líquido intersticial, las diferentes células del cuerpo. Y pues en el extremo distal, es decir, ya en la punta de los capilares, la sangre fluye hacia el lado venoso de la circulación, lo que nos lleva, perdón, a hablar de las venas, que estas van a actuar como un reservorio de volumen a partir del cual se puede enviar sangre al lado arterial de la circulación
si la tensión arterial desciende demasiado, o sea, como un mecanismo regulador. Y pues aquí el flujo sanguíneo total por cualquier nivel de la circulación es igual al gasto cardíaco. Es importante aquí porque imaginen la siguiente situación. Supongamos que sufro un accidente. eh, a lo mejor existe un corte en la yugular, ¿no? Pues imagínense, si el flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco, pues piensen en mi corazón mandando con toda la fuerza posible la sangre, pues ahí va a salir loquísimamente rápido, ¿no? Entonces, es un dato muy importante que debemos de tener presente nosotros. Ahora, el flujo de la sangre obedece las reglas del flujo de los líquidos. Aquí principalmente lo que debemos de considerar es que tal cual se los puse, ¿no? Textual, porque me gustó cómo suena. El flujo es directamente proporcional al gradiente de presión entre dos puntos, cualesquiera inversamente proporcional a la resistencia de los vasos al flujo. Es decir, la tensión arterial es máxima en las arterias y mínima en las venas. El descenso de la presión se debe a la pérdida de energía como consecuencia de la resistencia al flujo que ofrecen los vasos. Recuerden que dan cierta resistencia. Y la resistencia al flujo sanguíneo también se debe a la fricción entre las células sanguíneas. Entonces, en la circulación sistémica, la presión máxima corresponde a la aorta y es el resultado de la presión que se genera por el ventrículo izquierdo. Aquí ya nos suena más familiar porque sabemos que la presión aórtica alcanza un promedio de 120 milímetros de mercurio durante la sístole ventricular, que conocemos nosotros como la tensión arterial sistólica. Y después desciende de manera sostenida hasta los 80 milímetros de mercurio durante la diástole ventricular, que es lo que nosotros conocemos como la tensión arterial diastólica. Y existen o en este proceso se generan ondas de presión que son el resultado de la contracción ventricular. Y estas ondas de presión viajan por los vasos sanguíneos. La presión del lado arterial de la circulación cumple un ciclo, pero las ondas de presión disminuyen de amplitud con la distancia y al momento de que llegan a los capilares, pues para ese punto ya prácticamente desaparecieron. Entonces, la presión ventricular desciende solo unos cuantos milímetros de mercurio cuando el ventrículo se relaja, pero la tensión arterial diastólica en las grandes arterias es relativamente alta. Entonces, la alta tensión arterial diastólica de las arterias lo que refleja es la capacidad de los vasos para capturar y almacenar energía en sus paredes elásticas. El rápido aumento de la presión se produce, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo empuja la sangre a la aorta, pues imagínense, finalmente tiene que mandar toda la sangre, ¿no? Entonces, este se puede palpar como un pulso o como una onda de presión. Y esta onda de presión se transmite alrededor de 10 veces más rápido que la propia sangre. La amplitud de la onda de presión, pues también disminuye con base a la distancia debido a la fricción y también desaparecen los capilares. Y aquí nada más un pequeño dato curioso, la presión del pulso es una medida de la fuerza de la onda de presión. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos estimar la presión de pulso? Se define como la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica, lo que nos da la presión arterial de pulso. Tomemos los valores normalmente conocidos, una presión de 120/80. Para obtener la presión del pulso, lo que tendría que hacer yo sería restar
a la tensión arterial sistólica, acuérdense, sístole es el valor grandote, 120, menos la tensión arterial diastólica, que es la chiquita, en este caso 80, la presión del pulso sería de 40 milímetros sobre mercurio. Entonces, cuando la sangre alcanza las venas, la presión pues ya ha disminuido por la fricción y ya no hay onda de presión. Entonces, el flujo sanguíneo venoso es continuo en lugar de pulsátil. Aquí, por ejemplo, pues imagínense, si me corto en una arteria va a salir como bomberazo, ¿no? Así de un montón. Cuando me corto una vena, sale un flujo continuo que principalmente es empujado por el movimiento continuo de sangre que abandona los capilares. La sangre a baja presión de las venas por debajo del corazón debe de fluir cuesta arriba o en contra de la gravedad para regresar el corazón. Por ahí vamos a hacer una pequeña pausa. O sea, ahorita, por ejemplo, traten de mantener su brazo hacia abajo sin moverlo durante unos minutos. Y vamos a observar cómo las venas del dorso de la mano comienzan a sobresalir una vez que están llenas de sangre. Mientras nuestra manita está colgando, por ejemplo, tratamos de cerrar y abrir el puño para observar qué efecto ejerce la contracción muscular, cómo cambia la distensión. Por ejemplo, van a observar que incluso están haciendo más grandotas, ¿no? Y luego eleven ahorita su mano, observen sus venitas, observen de qué manera la gravedad ayuda al retorno venoso y cómo mis venas que estaban saltonas, ahorita ya casi no se ven. Entonces, esto nos resuelve algunos aspectos. Por ejemplo, cuando nos baja la presión arterial, no hay suficiente fuerza, ¿no? El corazón, por alguna situación, no está mandando con la misma fuerza la sangre al resto del organismo. Entonces, muchas veces para facilitar este trabajo nos dicen, pues alza las piernas, ¿no? Eleva las piernas acostaditos, elévalas por encima del nivel de la cabeza para facilitar el retorno sanguíneo y que también sea fácil enviar la sangre. Otro aspecto, otra recomendación que nos llegan a dar, por ejemplo, en el caso de las varices, que es un problema del retorno venoso, pues ahorita lo vimos con nuestro brazo y la mano. Pero, por ejemplo, en las varices, principalmente para ayudar un poquito el retorno venoso, lo que se recomienda es igual que el paciente acostadito eleve las piernas y los pies por encima del nivel de la cabeza. ¿Para qué? Para ayudar este retorno venoso, ¿no? Principalmente y darle un descansito ahí de pronto a las piernas, ¿no? Regresando al tema, después de esta pequeña pausa, las válvulas, la bomba respiratoria y la bomba muscular esquelética ayudan al retorno de la sangre al corazón, que es el retorno venoso. Y, por ejemplo, cuando se contraen músculos como los de la pantorrilla, normalmente comprimen las venas, lo que fuerza la sangre en sentido ascendente a través de las válvulas. Entonces, por ejemplo, es importante porque en el ejercicio, ¿qué pasa? Pues imagínense que esta contracción no tuviera algún efecto, comprometería el envío de la sangre que necesita oxigenarse. Entonces, es un aspecto importante o igual. ¿Qué hacen las venas de compresión que normalmente te recomiendan para usar durante el problema de varices? Pues principalmente es por esa presión, ¿no? Comprimir las venas, forzar la sangre en sentido ascendente a través de las válvulas. Ahora, la tensión arterial lo que refleja es la presión impulsora generada por la acción del bombeo del corazón. Como la presión ventricular es difícil de medir, es habitual asumir que la tensión arterial refleja la presión ventricular. Pues sí, imagínense,
tendríamos que probablemente hacer o tener algo en el corazón que mide específicamente, ¿no? Cómo es la presión específico de nuestro ventrículo. Por eso es que se asume de esta manera. Ahora, existe una tensión arterial media que se estima como la tensión diastólica más un tercio de la presión del pulso. Es decir, tensión arterial diastólica más un tercio de la presión del pulso. Dirán, bueno, pero la presión del pulso, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Recuerden que la presión del pulso es la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica. Entonces, igual vamos a quedarnos en el ejemplo de 120/80. Para obtener la tensión arterial media, considero la tensión arterial diastólica, 80 milímetros de mercurio, más un tercio de la presión del pulso. Entonces aquí la presión del pulso, primero necesito restar a 120 menos 80, da 40. 40 entre 3, porque necesito saber un tercio, me da aproximadamente 13.33, algo así. Entonces la tensión arterial media sería 80 más 13.33 igual a 93 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué les comento esta tensión arterial media? Es más cercana a la tensión arterial diastólica que la sistólica, porque la diástole dura el doble que la sístole. Entonces, la tensión arterial anormalmente alta o baja puede ser una indicación del aparato cardiovascular, ¿no? Y de hecho todos lo conocemos, nos ha pasado, o sea, sabemos que si la presión o la tensión arterial desciende demasiado, estemos en hipotensión, la fuerza impulsora del flujo sanguíneo no supera la oposición de la gravedad. Y en este caso hay alteración del flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno al cerebro. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos baja la presión? Normalmente nos sentimos débiles, muy mareados, incluso nos podemos desmayar. Por el contrario, cuando hay un aumento crónico de la tensión arterial, es decir, la hipertensión, la alta presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos puede causar que zonas debilitadas se rompan y sangren hacia los tejidos. O sea, hay mayor riesgo a un derrame. Es grave porque imagínense si se produce una rotura en el cerebro, se da una hemorragia cerebral y pues se puede traducir en diferentes signos o complicaciones. Por ejemplo, puede haber pérdida de la función neurológica. Entonces ahí es donde hablamos de un accidente cerebrovascular. Si se rompe una zona debilitada de una arteria importante, por ejemplo la aorta descendente, se perdería sangre tan rápida, tan rápido, que causaría un descenso de la tensión arterial por debajo del mínimo crítico y pues bueno, no hace falta adivinar cuál sería el desenlace, muy crítico. Ahora, aquí también esto es importante y les hago este comentario porque ¿con qué van a tratar ustedes? Con pacientes y de pronto, de verdad, créanme, puede llegar el paciente que vive con hipertensión, que no está tratada y aparte ese paciente difícil que no le gusta tomarse el medicamento y que aparte hay más factores de riesgo, pues imagínense a lo que se está exponiendo realmente, a hemorragias muy graves. ¿Por qué? Por la rotura de las zonas que estén debilitadas, sobre todo especialmente grave en un adulto mayor. En cuanto a la volemia, pues el gasto cardíaco y la resistencia periférica determinan la tensión arterial media. La tensión arterial media es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo, pero aquí podrán decir, ajá, la tensión arterial media, pero ¿qué determina la tensión arterial media? Pues la tensión arterial es un equilibrio entre
el flujo sanguíneo que ingresa a las arterias y el flujo sanguíneo que sale de ellas. Por ejemplo, si el flujo de entrada supera el flujo de salida, imagínense qué pasaría. Aumentaría el volumen de sangre en las arterias y la tensión arterial media. Si el flujo de salida superas el flujo de entrada, ¿qué pasaría? Disminuiría el volumen y descendería la tensión arterial media. Perdón. Ahora, el flujo sanguíneo que sale de las arterias es influenciado por las resistencias periféricas. Estas resistencias periféricas se conocen como la resistencia al flujo que normalmente lo ofrecen las arteriolas. Ahora, en otro ejemplo, ahorita que les decía el flujo de entrada, el flujo de salida, supongamos que el gasto cardíaco no se modifica, pero aumenta la resistencia periférica. No se modifica el flujo hacia las arterias, pero disminuye el flujo de salida. También en este caso se acumula la sangre en las arterias y aumenta la tensión arterial. Y por ejemplo, poniéndolo ya o relacionándolo con algo que comentábamos, la mayoría de los casos de hipertensión se cree que son causados por un aumento de la resistencia periférica sin modificar el gasto cardíaco. También otros factores que pueden influir en la presión arterial es el tipo de distribución de la sangre en la circulación sistémica y la volemia. Dentro de la distribución de la sangre, pues hay diferencias, fíjense. Por ejemplo, las arterias son de bajo volumen, normalmente tienen el 11% de la volemia en cualquier momento. Las venas son vasos de alto volumen que arrojan alrededor del 60% de la volemia en cualquier momento. Entonces, las venas actúan como el reservorio del volumen del aparato circulatorio y pues contienen la sangre que puede ser redistribuida a las arterias en caso de que sea necesario. Por ejemplo, si desciende la presión arterial, la mayor actividad simpática, bueno, del sistema nervioso simpático, ¿qué va a hacer? Va a contraer las venas, entonces, ¿para qué? Para que se reduzca su capacidad de retención, porque si no las contrae, ahí van a estar el mayor volumen, ¿no? Entonces se van a contraer, esto va a facilitar el retorno venoso para que la sangre se dirija al corazón y bombea el retorno venoso al lado sistémico de la circulación, entonces se redistribuye la sangre al lado arterial de la circulación y aumenta la tensión arterial media. Eh, Aquí nada más, déjenme ver. Ajá, los cambios en la volemia. Bueno, hay el puntito que dice los cambios en la volemia y, por ejemplo, se aumenta la volemia, se eleva la tensión arterial. Si disminuye la volemia, desciende la tensión arterial. Y pues sí, imagínense que de pronto tengo mucha sangre que necesita el corazón, o sea, tiene que bombear más sangre a más presión. Si me corto, ¿no? Pierdo mucha sangre, tengo una hemorragia, pues no voy a esperar a encontrar mi presión arterial normal, va a descender. Y por ejemplo, aquí un aspecto importante que es el último puntito que tenemos ahí, cuando la volemia disminuye, acuérdense que los riñones participan en lo que es el control de los líquidos. Entonces, si la volemia disminuye, pues los riñones ya no pueden recuperar el líquido perdido. Entonces, los riñones principalmente van a conservar la volemia y si hay mucha, pues va a tratar de eliminar el líquido. Si se pierde, sin embargo, no podemos prevenir esos descensos. La única manera que podemos reponer un volumen de líquido perdido es bebiendo más líquido o si ya es muy grave, pues recibiendo infusiones sanguíneas, ¿no? Una transfusión sanguínea, perdón. Porque el volumen perdido hacia el medio externo debe de ser reemplazado desde el medio externo, ¿no? Salió para afuera, tiene que venir desde fuera.
Y la compensación cardiovascular de la hipovolemia, piénsenlo, hay poco volumen. No van a estar los vasos todos distendidos, grandotes. Al contrario, habrá una vasoconstricción y también el sistema nervioso simpático lo va a estimular para aumentar el gasto cardíaco, porque hay poquito, tienes que trabajar más con ese poquito. Entonces, esto lo menciono porque pensemos los eventos donde puede haber cambios significativos de la bulimia. Una deshidratación severa, una hemorragia o, por ejemplo, una ingesta de gran volumen de líquido también me afectaría. Ya lo veremos sobre todo en la parte de la fisiología renal. Ay, los quemo. Entonces, aquí tenemos los 4 factores claves que influyen en la tensión arterial media. Perdonen aquí el diagrama todo pues aquí todo raro, pero quiero que lo sigan en la siguiente, en el siguiente orden. O sea, por un lado tenemos que puede ser el factor del volumen sanguíneo, la eficacia del corazón como bomba, la resistencia del sistema al flujo sanguíneo y la distribución relativa de la sangre entre los vasos sanguíneos arteriales y venosos. Entonces, vámonos del lado izquierdo. El volumen sanguíneo, recuerden que se puede determinar por la ingesta del líquido, pues eso depende de mí, ¿no? Qué tanto líquido estoy tomando, y la pérdida de líquido. Pero la pérdida de líquido, podemos hablar de pérdidas pasivas, la sudoración, pérdidas insensibles, la sudoración, la saliva, otras secreciones, y la que es mediada por los riñones directamente. Igual, continuando del lado izquierdo, también la resistencia del sistema al flujo sanguíneo que se determina principalmente por el diámetro de las arteriolas. Recuerden, pues, si se contraen o si se dilatan. Ahora, del lado derecho, podemos hablar de la eficacia del corazón como bomba. Ay, me sacó la diapositiva. A ver, chispas, no sé si se sigue viendo la diapositiva. A ver, permítanme. Bueno, no sé, ahorita muevo, como que se acaba de congelar mi computadora. Yo creo que eso tuvo que ver con que se interrumpiera la pantallita. Déjenme, a ver. Continúen lo que ahorita lo resuelvo, pero recuerden, estamos en esta diapositiva 21, donde, ay, a ver qué le pasó a la grabación. Sí, que ya no veo la presentación en ni una pantallita, entonces a ver, déjenme ver si la puedo compartir desde aquí. Es anatomofisiología y es la diapositiva 21. Listo.
Entonces, tenemos este diagramita, nos quedamos por revisar el lado derecho, la eficacia del corazón como una bomba, es decir, el gasto cardíaco que se determina por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y también la distribución relativa de la sangre entre los vasos sanguíneos arteriales y los venosos, que se determina por el diámetro de las venas. Entonces, estos son los 4 factores importantes. Ahora, otro aspecto importante a considerar cuando hablamos de la presión arterial y toda esta parte es la rama simpática que controla la mayor parte del músculo liso vascular. La contracción del músculo liso de las arteriolas se regula por señales nerviosas y hormonales, además de la acción parátrina de algunas hormonas. Entonces, podemos tener algunas hormonas con propiedades vasoactivas, como es el caso del péptido natriurético auricular y la angiotensina 2, que tienen efectos también sobre la excreción renal de iones y de agua. Además, las arteriolas sistémicas están inervadas por neuronas simpáticas. Entonces, la acetilcolina de las neuronas parasimpáticas y simpáticas genera la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico que va a provocar va a vasodilatar, perdón, ahí se me cuatrapeó ahí. Y la descarga de noradrenalina ayuda a mantener el tono de las arteriolas. Por ejemplo, cuando se une la noradrenalina a sus receptores, causa vasoconstricción, o sea, que se aprieten. Si disminuye la liberación simpática de noradrenalina, pasa lo contrario, se van a dilatar las arteriolas. Si aumenta la estimulación simpática, pues las arteriolas se van a contraer, ¿no? Y pues una manera de recordar o de pensar, ¿no? O de relacionarlo, ¿no? En cuanto a las arteriolas y que poseen receptores alfa adrenérgicos, es pensar en la respuesta de lucha o huida ante un acontecimiento estresante. Entonces, ¿qué pasa? No sé, ahorita llega alguien y me dice, esto es un asalto, dame el dinero, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues dentro de las diferentes respuestas habrá un aumento generalizado de la actividad simpática, pues sí, semejante susto, se liberará adrenalina, mis músculos y el hígado eh, se van a preparar para correr, ¿no? O sea, los músculos van a decir, patitas, ¿para qué te quiero, no? Y corre. Entonces tiene que llegar la sangre de forma eficiente. El hígado también tiene que estar activo. ¿Por qué? Porque necesita darme energía, ¿no? Sobre todo si ya llevo un rato en ayuno, pues no es como que diga, ay, perdón, cómete una barrita para que puedas correr, ¿no? Es decir, te voy a dar el glucógeno si lo necesitas rápido. Y pues durante la lucha huida, recuérdenlo, estos receptores alfa-adrenérgicos generan vasoconstricción, principalmente, ¿no? Para que lo vayamos integrando. Ay, perdón. Ahora, en cuanto a la distribución de la sangre, ay, perdón. Normalmente la sangre varía según las necesidades metabólicas de los órganos individuales. Ay, perdón. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ahorita estoy sentada. Entonces, imagínense, igual ustedes no sé si están escuchando la grabación, están sentados, o a lo mejor están manejando, yo qué sé, pues realmente sus músculos no están requiriendo mucha oxigenación. Entonces, a lo mejor se está mandando el 20%, ¿no? Del gasto cardíaco. Sin embargo, si ahorita decimos, bueno, vámonos a correr, pues podemos hablar de que aumente hasta un 85%.
Más de 2/3 del gasto cardíaco normalmente se dirigen al tubo digestivo, el hígado, los músculos, los riñones y, ojo aquí, el cerebro. El flujo sanguíneo cerebral casi se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es muy sensible el tejido cerebral a la falta de oxígeno. Entonces, la pérdida del flujo sanguíneo cerebral es, híjole, genera un daño irreversible en cuestión de minutos. Virtud de esto, el flujo sanguíneo siempre se mantiene constante en condiciones normales, ¿no? Principalmente. De que el factor principal que modifica esto, pues es el flujo sanguíneo, ¿no? Por ahí el metabolismo tisular principalmente, si se detecta una acumulación de dióxido de carbono alrededor de las arteriolas, este dióxido de carbono actuará como un agente vasodilatador. Si el metabolismo de una región del encéfalo aumenta, aumentará el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, ¿no? Y también el corazón. Cuando aumenta el trabajo del corazón, el flujo sanguíneo coronario también debe de aumentar para poder mantener el suministro adecuado de oxígeno. Si el consumo de oxígeno del músculo cardíaco supera la velocidad de suministro de oxígeno por la sangre, sobreviene una hipoxia. Y en respuesta a ese bajo oxígeno, las células del miocardio liberan adenosina. La adenosina dilatará las arteriolas coronarias para reducir su resistencia y llevar el flujo sanguíneo que se requiere para esa función. En cuanto a la regulación de la función cardiovascular, el sistema nervioso central, ya saben que es el gran CEO de nuestro cuerpo, controla y coordina el control reflejo de la tensión arterial y la distribución de sangre a los tejidos. El principal centro integrador se localiza en el bulbo raquídeo. Entonces, la función principal del centro de control cardiovascular consiste en garantizar el flujo sanguíneo adecuado al cerebro y al corazón, manteniendo una tensión arterial media suficiente. Sin embargo, el centro de control cardiovascular también recibe estímulos, recibe las aferencias de otras partes del encéfalo. Entonces, esto es crucial porque permite la posibilidad de modificar la función de uno o dos órganos o tejidos, mientras que otros no se vean afectados. Por ejemplo, los centros termorreguladores normalmente están en el hipotálamo, se comunican con el centro de control cardiovascular para modificar el flujo sanguíneo cutáneo. O también, por ejemplo, la comunicación del encéfalo con el intestino después de una comida. Normalmente aumenta el flujo sanguíneo al tubo digestivo. Es por eso que nos da el famosísimo mal del puerco después de comer, sobre todo si comimos una comida muy copiosa, la distensión intestinal manda el mensaje al encéfalo de, oye, aquí hay mucho volumen, hay mucho alimento, necesito que por favor me mandes suficiente sangre para poder trabajar. Y por ahí me vino también a la mente esta recomendación de las mamás de, si acabas de comer, no te metas a nadar en media hora o en una hora. ¿Por qué? Porque principalmente debemos de asegurar que el flujo sanguíneo llegue adecuadamente al tubo digestivo, tratar de no movilizarlo a las extremidades, ¿no? Normalmente si vamos a nadar de forma recreativa, pues quizá nada más andar metidos de forma tranquila, ¿no? No andar nadando muy fuerte, muy intenso, porque sí nos puede afectar, ¿no? Principalmente. Entonces, normalmente el control, el centro de control cardiovascular
digamos que está monitorizando de forma constante la tensión arterial media y pues adaptando según lo que se necesite para mantener en homeostasis el organismo. Ahora, el reflejo de los vasoreceptores es muy importante, también controla la tensión arterial. Es la vía refleja primaria. Refleja, pues bueno, es un reflejo, no lo podemos controlar. Entonces, estos reflejos vasoreceptores tienen mecanorreceptores sensibles al estiramiento. Ojo ahí, no piensen en el estiramiento de nosotros, el cuerpo estirando, ¿no? Sino ahí en lo que son las arterias, principalmente. Entonces, estos mecanorreceptores reciben el nombre de vasoreceptores y se localizan en lo que son las paredes de las arterias, sobre todo las carótidas y la aorta, y ahí controlan de manera continua la tensión de la sangre que circula hacia el cerebro, hacia la cabecita, ¿no? Principalmente los vasoreceptores de la carotidios y hacia el cuerpo los vasoreceptores aórticos, los de la aorta. Entonces, estos vasoreceptores son importantes porque disparan potenciales de acción en forma continua con tensiones arteriales normales. Cuando el aumento de la tensión arterial en las arterias estira la membrana de los vasoreceptores, aumenta la frecuencia de descarga del receptor. Si desciende la tensión arterial, disminuye la frecuencia de descarga del receptor. Si cambia la tensión arterial, también lo hace la frecuencia de los potenciales de acción que se transmiten de los vasoreceptores al centro de control cardiovascular. Entonces, el centro de control cardiovascular integra las aferencias sensitivas e inicia una respuesta. Pues les decía, siempre está monitoreando de forma constante la tensión arterial media. La respuesta del reflejo vasoreceptor es bastante rápida. De hecho, los cambios de gasto cardíaco y resistencia periférica se producen en términos de 2 latidos cardíacos al estímulo. Así de rápido es. Entonces, las señales eferentes del centro de control cardiovascular se transmiten por las neuronas autónomas, simpáticas y parasimpáticas. La resistencia periférica se encuentra bajo el control simpático tónico. La mayor descarga simpática lo que va a generar es una vasoconstricción. Y la función cardíaca es regulada por control antagónico, es decir, la mayor actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca, acorta el tiempo de conducción a través del nódulo aureoventricular y aumenta la fuerza de contracción miocárdica. Entonces, la mayor actividad parasimpática enlentece la frecuencia cardíaca, pero ejerce solo un pequeño efecto sobre la contracción ventricular. Cuando desciende la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? Disminuye el gasto cardíaco. Y en la vasculatura, la menor actividad simpática provoca la dilatación de las arteriolas, que genera una reducción de la resistencia, el flujo sanguíneo de salida de y permite que aumente el flujo de salida de las arterias. Y como la tensión arterial media es directamente proporcional al gasto cardíaco y la resistencia periférica, la combinación de reducción del gasto cardíaco y menor resistencia periférica disminuye la tensión arterial media. Entonces, todo esto es importante porque, ahora sí, analicemos la siguiente situación. En una situación de cambio postural, por ejemplo, la hipotensión ortostática desencadena el reflejo vasoreceptor. Permítanme tantito. Esto, dicho en términos más sencillos. ¿Qué pasa? Nosotros dormimos, ¿no? Normalmente acostaditos, nos levantamos de la cama.
Cuando estamos acostados, las fuerzas gravitacionales se distribuyen de forma uniforme por todo el cuerpo y la sangre se distribuye igual, de forma uniforme, por toda la circulación. Sin embargo, cuando nos levantamos, la gravedad hace que la sangre se acumule sobre todo en los miembros inferiores. Esta acumulación crea una disminución instantánea del retorno venoso, de manera que hay menos sangre en los ventrículos al inicio de la siguiente contracción. El gasto cardíaco disminuye de 5 litros por minuto a 3 litros por minuto, lo que genera un descenso en la tensión arterial. Y de hecho, ¿qué nos pasa, no? Si nos pasamos de golpe, de pronto así como que decimos, órale, ¿qué pasó, no? Nos mareamos. Este descenso de la tensión arterial cuando nos ponemos de pie se conoce como la hipotensión ortostática. Normalmente esta hipotensión ortostática desencadena el reflejo varorreceptor. Entonces, ¿qué pasa? El varorreceptor actúa, aumenta el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que juntos aumentan la tensión arterial media y normalizan en términos de 2 latidos cardíacos, pues para regresar a la normalidad, ¿no? Y la bomba muscular esquelética también contribuye a la recuperación al aumentar el retorno venoso cuando se contraen los músculos abdominales y los miembros inferiores para mantener la posición vertical, ¿no? No creamos que por estar paraditos los músculos no están trabajando, no, sí están manteniendo. Sin embargo, el reflejo varorreceptor no siempre es eficaz. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Durante el reposo en cama prolongado, no sé, a lo mejor estuve enfermo, me fracturé el pie, o en condiciones de gravedad cero, como en vuelos espaciales, ¿qué pasa? La sangre de los miembros inferiores se distribuye de forma uniforme por todo el cuerpo en lugar de acumularse, ¿no? Entonces, esta distribución uniforme aumenta la tensión arterial y desencadena la excreción renal de lo que el organismo percibe como un exceso de líquido. Realmente no es que haya un exceso de líquido, simplemente cambia la distribución. En el curso de más o menos unos 3 días de reposo en cama o que me vaya al espacio, la excreción de agua induce una disminución del 12% de la volemia, porque pues el cuerpo ¿qué hace? Dice, oye, aquí hay muchísimo volumen, quítamelo por favor, porque está aumentándome la presión arterial. Entonces, cuando volvemos a la realidad, cuando la persona sale de cama o regresa a la tierra, la gravedad pues regresa a la normalidad. ¿Qué pasa? La sangre vuelve a acumularse en los miembros inferiores, entonces sobreviene una hipotensión ortostática y los varorreceptores intentan compensarla. Sin embargo, el aparato cardiovascular no puede restablecer la tensión arterial. Ay, perdón. Recuerden que ya a estas horas ando haciendo corto. ¿Por qué? A ver, aquí nada más reflexionenlo. Ya lo mencionamos. ¿Qué pasa? La volemia. Todo lo que salió para fuera de la volemia, ¿no? Para fuera del cuerpo de la volemia, necesita venir de fuera, ¿no? Entonces, pues el individuo va a presentar un mareo o se puede desvanecer por la disminución del suministro de oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces, pues principalmente por los cambios en la volemia. Otros sistemas influyen en la función cardiovascular, por ejemplo, aferencias de receptores periféricos diferentes a los receptores. Por ejemplo, los quimiorreceptores arteriales activados por bajas concentraciones sanguíneas de oxígeno aumentan el gasto cardíaco. También el centro de control cardiovascular tiene comunicación recíproca con el cerebro, ¿no? Y con los centros del bulbo raquídeo que controlan la respiración. La integración de la función entre aparato respiratorio y circulatorio es adaptativa. ¿Qué quiero decir con esto? Si los tejidos necesitan más oxígeno,
pues el corazón no lo va a obtener por sí solito, lo va a obtener gracias a que el aparato cardiovascular trabaja en tándem con el aparato respiratorio. Entonces, los aumentos de frecuencia respiratoria se suelen acompañar con aumentos del gasto cardíaco. Asimismo, la tensión arterial está sujeta a modulación por centros encefálicos superiores como el hipotálamo, la corteza cerebral. El hipotálamo media las respuestas vasculares en esta parte de la regulación de la temperatura corporal, la respuesta de lucha-huida, ¿no? También las respuestas aprendidas y emocionales se pueden originar en la corteza cerebral y expresadas por respuestas cardiovasculares. Por ejemplo, si ahorita, bueno, ya no estamos en la primaria o en la secundaria, pero nos hacen un comentario que nos llega a generar como, pues nos sorprende, ¿no? Y algo que me dé un poquito de pena que va a pasar, ¿no? Me ruborizo, me pongo toda roja. O caso contrario, puede ser algo que me altere, que me puedo desvanecer, como nos lo ponen en las telenovelas o las películas, así de que le dan la noticia a la mamá o a la abuelita y se desmaya, ¿no? Pues ¿por qué? Porque el hipotálamo y la corteza cerebral están ahí también llevando mediación. Por ejemplo, el síncope vasovagal, que normalmente se puede desencadenar en algunas personas por el ver sangre o una aguja, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Hay mayor actividad parasimpática y menor actividad simpática, entonces enlentecen la frecuencia cardíaca y causan una vasodilatación generalizada. Hay reducción tanto del gasto cardíaco como de la resistencia periférica, entonces hay un descenso precipitado de la tensión arterial. Hoy, pues ya saben, hay el síncope vasovagal por ver una aguja, pensar en estas personas. Entonces, pues les digo, hay insuficiente sangre para el cerebro y pues la persona se desvanece, ¿no? Principalmente. Y otro aspecto importante, la regulación que lleva a cabo el riñón en el equilibrio de los líquidos corporales, sobre todo existen hormonas secretadas por el corazón que actúan sobre los riñones, mientras que hormonas secretadas por los riñones actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, en conjunto, corazón y riñones tienen un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis de los líquidos corporales, porque como ya vimos de pronto, si el corazón está teniendo mucho trabajo, pues ¿qué va a hacer? Eliminar el exceso de líquido, ¿no? Y pues ahí, de hecho, yo creo que el aparato cardiovascular, les decía, antes de hablar de la integración, terminar este punto, porque podemos ver que el aparato cardiovascular es de los que tienen muchísima comunicación. Bueno, todo el cuerpo está comunicado, ¿no? Entonces, por hoy, chicos, dejamos en este punto la sesión. Perdónenme, creo que no soy la más buena explicando anatomofisiología y agréguenle ahorita que estoy así ya un poco cansada. Entonces, repasen muchísimo ahorita lo que hemos estado revisando. La siguiente semana vamos a tener como un repaso y una integración de todos los órganos y sistemas. Y ojo aquí, eh, estoy teniendo el problema de Google Meet, ahorita pues bueno, que no se conectan y que favorece que les deje la clase grabada. Les voy a mandar un pequeño formulario de Google para que lo respondan, sobre todo para determinar qué hago con esta materia, o sea, no de que no les vaya a servir, no, sino el cómo los voy a evaluar, si me los llevo con unidad, unidad, cuestionario, eh, o qué otro, o si quieren hacerlo a trabajos, entonces les mando el formulario, me lo responden en el transcurso de la semana, pues para ya tomar una determinación, dejarla como una materia completamente asíncrona, o bien acordar vernos en otro horario. Igual ahí les voy a preguntar sus horarios de hoy, pues para que no represente como mayor alteración. Entonces, les agradezco muchísimo, chicas, les mando un abrazote. Ya por último, en la última diapositiva está el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Es un canal un tanto viejito del doctor Luca, pero es muy bueno, ¿eh? Les va a servir no solo para este sistema, explica también el mecanismo insulínico, el de las vitaminas. No sé por qué no siguió subiendo videos este doctor, pero está muy, muy bueno. Uno que no puede faltar en su aparato en su sistema de estudio. Cuídense muchísimo, chicas, que estén muy bien.